Último aviso. ¿Otra vez? Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es martes 7 de abril de 2026 y el reloj de la historia acaba de entrar en zona roja. Otra vez. Faltan apenas unas horas para que venza el ultimátum de Donald Trump contra Irán y lo que estamos escuchando desde la Casa Blanca ya no es política, es mesianismo puro. Mientras el secretario de Defensa intenta vender un desastre militar como un milagro de Pascua, comparando el rescate de un piloto con la resurrección de Cristo, la realidad en los hangares y las fábricas cuentan una historia de terror. Hoy, en este informe, podríamos llamarle de emergencia, hablaremos del tabú roto. Analizamos el alarmante artículo de The American Conservative. ¿Está Trump preparando un ataque nuclear táctico para ocultar que su fuerza convencional se ha quedado sin misiles? Hablaremos del muro de la realidad. China rompe el silencio. Un informe del propio Congreso de Estados Unidos admite que en una guerra de alta intensidad, Washington se quedaría sin municiones en tan solo 30 días. El gigante tiene pies de barro industriales y depende de Pekín hasta para fabricar sus propias balas. Y la traición geopolítica. España cierra su cielo y la OTAN se fractura mientras en Europa Central ya se preparan para el colapso económico. Amigos de qué hablan Geo, la razón de Estado no se detiene ante la propaganda. Ahora bien, antes de entrar en los mapas y las cifras, les pido su apoyo. Este canal sobrevive gracias a ustedes, la comunidad que busca la verdad detrás de la cortina. Si valoran este análisis independiente, denle un like, un me gusta ahora mismo para romper el algoritmo. Suscríbanse y compartan este video. La información es nuestra mejor defensa. Y si desean apoyar directamente a la comunidad de qué hablan Geo, pues pueden hacerlo a través de sus supergracias aquí en YouTube o mediante los enlaces de PayPal o Buy Me a Coffee que encontrarán en la descripción del canal y del video. Cada contribución nos permite seguir operando Cine Mora. Y bien, el tiempo se agota. A las 8 de la noche sabremos si el orgullo de un hombre incendia el planeta. Vamos a la carga. Amigos de qué habla Geo, iniciamos este martes 7 de abril de 2026. El reloj de las 20 horas que analizamos ayer está llegando a su fin. Y el ambiente en Washington no es de negociación, sino de apocalipsis. El artículo de Andrew Day en The American Conservative, por sus iniciales TAC, es un escalofrío directo a la columna vertebral de la geopolítica. No estamos hablando de retórica de campaña, estamos hablando de la razón de Estado de un presidente acorralado por el fracaso del falso milagro de Pascua. Podría buscar en el átomo la salida que sus misiles convencionales, ya casi agotados, ya no le dan. Así que hablemos del tabú roto. ¿Está Trump preparando el botón rojo? Fuente: The American Conservative, escrito por Andrew Day. Día del ultimátum. El concepto geopolítico que vamos a analizar es el broche de oro atómico. Sí, el concepto clave es la escalada por frustración. El análisis de Jennifer Kavanaugh es demoledor. Trump necesita terminar por todo lo alto. Tras perder 11 aeronaves en un rescate fallido y ver cómo España le cierra el cielo, el prestigio de la fuerza irresistible de Estados Unidos está por los suelos. La razón de Estado de Trump dicta que no puede retirarse con una derrota. Si el armamento convencional no logra la capitulación de Irán, pues la nube atómica se presenta como la única cortina de humo capaz de ocultar el fracaso, presentarlo como una victoria total. En mi opinión, yo no creo que Donald Trump vaya a llegar a tanto. Pero bueno, sigamos con este análisis. El día de la central eléctrica. El fin de la disuasión mutua. Andrew Day señala una verdad aterradora. La lógica de la Guerra Fría no funciona aquí. El escenario: Irán no tiene armas nucleares ni aliados por ahora que respondan con fuego nuclear inmediato sobre Washington.
La conclusión es de que esto elimina el miedo a la represalia directa, haciendo que para un negociador de línea dura como Trump, el uso de una ojiva táctica parezca una herramienta de bajo costo para forzar la apertura de Hormuz. Y esto nos lleva a la sombra de Curtis LeMay y Pete Hegseth, la retórica de reducir a Irán a la edad de piedra. No es casual. El precedente es la doctrina LeMay de Vietnam, pero con el apoyo de un secretario de defensa, Pete Hegseth, que prioriza la letalidad máxima sobre la legalidad internacional. Es un círculo íntimo, como el empuje de figuras como Marian Adelson y la aprobación silenciosa de ministros israelíes como Ben Gvir. Pues el tabú nuclear ya no existe en la Casa Blanca. Ya no se pregunta si es lícito, sino por qué no se usa si ya los tienen. Es que esto es lo más cínico, ¿no? Si las tenemos, ¿por qué no las usamos? La trampa del uranio. El fracaso del sábado. El artículo confirma nuestra sospecha. La misión de Pascua no era solo rescatar a un piloto, era un intento de apoderarse del uranio enriquecido de Irán. El resultado, al fallar esa misión digna de película, Trump se ha quedado sin opciones elegantes. Solo le queda el martillo pilón. El ultimátum que vence hoy a las 8 p.m. Día de la central eléctrica y el puente, como él le ha llamado, ¿no? Podría ser el preámbulo de un ataque que cambie la historia de la humanidad. Así pues, amigos de Que Hablan Geo, este reporte de Eduard Slovo, de Eslovaquia, que vamos a leer a continuación, yo diría que es la pieza que faltaba para entender el colapso de la fachada occidental. Edward Sebo no solo capta el mensaje de Trump, capta la hipocresía de una Europa que se desarma por dentro mientras intenta ladrar hacia afuera. Lo que les presento es el retrato de un occidente en cuidados intensivos que pretende dar lecciones de democracia mientras encarcela a sus ciudadanos en fronteras invisibles. Así que vamos a hablar de la agonía de Occidente, de la edad de piedra al corralito europeo, ¿no? Concepto geopolítico. Llamémosle a esto el espejismo de la fuerza. Sí, el concepto clave es la disonancia cognitiva. Mientras Trump amenaza con devolver a Irán a la edad de piedra, sus propios aliados están canibalizando los derechos de sus poblaciones. Sí. La razón de Estado en Europa ya no es proteger al ciudadano, sino administrar su declive. Según Sebo, y yo diría que tiene razón, Occidente está pereciendo ante los ojos del mundo, porque ha sustituido la diplomacia por sanciones infinitas y la libertad por leyes de movilización encubiertas. Es el corralito militar, ¿no? El modelo alemán, Bismarck 2.0. Lo que menciona Sebo es una realidad aterradora que ha entrado en vigor este año en curso. El hecho, la ley de modernización del servicio militar en Alemania prohibiendo a los hombres de entre 18 y 45 años salir del país por más de 3 meses sin permiso del Bundeswehr. ¿Mm? A ver, la lectura. Es un corralito humano en tiempos de paz, ¿no? Alemania se prepara para una guerra que dice que no quiere, convirtiendo a sus ciudadanos en propiedad del Estado antes de que suene el primer disparo. Canadá, desarmar al ciudadano para bajar el crimen. El sarcasmo de Sebo sobre Canadá es quirúrgico. La trama, prohibir y confiscar armas a los propietarios legales para frenar la delincuencia, pues yo diría que es la falacia clásica de control social. Mientras el crimen real sube, el Estado desarma a quienes cumplen la ley. Es el control total bajo el pretexto de la seguridad pública. Y el cinismo energético de la Unión Europea. Francia preparándose para préstamos para pagar el combustible, yo diría que es señal definitiva del colapso del modelo del bienestar. La paradoja. Como siempre, pues culpan a Putin,
De todo, mientras se niegan a sancionar el petróleo iraní, que Estados Unidos curiosamente deja de fluir mientras lo bombardea. La Unión Europea es el único actor que se está inmolando económicamente por una batalla por la expansión sin fin, que como bien dice Sebo, este periodista, terminará en una rendición silenciosa. Así pues, amigos de Que Hablan Geo, escuchen lo que llega desde Eslovaquia, porque es la verdad que en Bruselas no quiere que se oiga. Dice el diario Slovo de Eslovaquia que mientras Trump promete devolver a Irán a la edad de piedra, es Occidente el que está retrocediendo a pasos agigantados. Como podemos ver, en Alemania ya no puedes salir del país si tienes entre 18 y 45 años sin permiso de los militares. ¿Mm? En Canadá te quitan tus herramientas de defensa legal mientras la calle arde. Y en Francia, atención, te dan préstamos a pagar en años solo para que puedas llenar el depósito de gasolina. ¿Ven la jugada? Nos venden la libertad y la democracia contra Irán y Rusia, pero les están encerrando en un corralito legal y financiero en su propia casa. Trump amenaza con el botón nuclear para tapar que su armada convencional está en apuros. Cayacala habla de regímenes terroristas, mientras su pueblo no puede ni viajar sin permiso de un sargento. Así que llenar el depósito hoy, amigos, porque mañana el precio será su libertad. Occidente se rinde en silencio mientras intenta gritar más fuerte. Así que estar vigilantes, estar atentos, porque el mañana ya es ayer. Y bueno, pasemos a este otro artículo de Washington Post, del guapo, como le dicen. El análisis de Que Hablan Geo para este martes 7 de abril alcanza una profundidad ética y estratégica total. Lo que estamos presenciando es la mutación de una guerra de recursos en una guerra santa fabricada para justificar el agotamiento militar. Donald Trump y Pete Hegseth han cruzado la última frontera, yo diría. Han tomado el misterio de la resurrección y lo han convertido en un parte de guerra. La instrumentalización máxima de la fe para tapar lo que, como analizamos ayer, fue un desastre táctico de 11 aeronaves perdidas. Así pues que entremos en este análisis de lleno. La teología de la guerra, ¿no? ¿Cruzada o desesperación? Fuente: The Washington Post, escrito por Natalie Allison. La situación: Trump declara que Dios está del lado de Estados Unidos. Ay, 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 ay. Concepto geopolítico: el mesianismo estratégico. El concepto clave es la sacralización del conflicto. Cuando la logística falla, te falta el tungsteno y misiles y la diplomacia colapsa, por ejemplo, el veto de España, los líderes suelen recurrir a la guía divina para mantener el apoyo interno. La razón de Estado de Trump busca transformar una guerra impopular de 5 semanas, ya 6 semanas, en una batalla existencial entre el cristianismo y el islam, utilizando términos como alabado sea Alá, de forma sarcástica para polarizar su base. Lo que Donald Trump no entiende es de que la palabra Alá significa Dios, tanto en Islam como en cristianismo. A ver, para los que son pilas con la Biblia, ustedes saben la lengua de Jesucristo, ¿no? Arameo. En arameo Dios se dice Elohim, que es una derivación de Alá, Elohim, entre árabe y hebreo. O sea que aquí Donald Trump comete doble sacrilegio. El Evangelio según el Pentágono. La metáfora de la resurrección de Hegseth, la comparación del secretario de Defensa Pete Hegseth, es de un cinismo pero absoluto. El relato: derribado el viernes, no, el Viernes Santo, escondido el sábado, rescatado el domingo de Pascua. La realidad:
Intenta vender como un milagro de resurrección lo que fue una misión de rescate catastrófica y fallida en sus objetivos secundarios, el uranio, y usar la simbología de Cristo para describir la extracción de un coronel es una maniobra para blindar la operación contra cualquier crítica militar. Si criticas la misión, estás criticando el milagro. ¿Se dan cuenta cómo están queriendo utilizar ese PSYOP que muy bien lo saben utilizar, ¿no? Menos mal, habemos gente despierta que no caemos en estas cosas, ¿eh? Si no, imagínense. La ruptura con el Vaticano y el Islam moderado. Trump ha logrado algo inaudito. La condena unánime. Primer papa estadounidense, hay que mencionarlo, ¿no? Ha sido tajante. Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra. Esta ruptura con el Vaticano es un golpe durísimo para el voto católico que apoyó a Donald Trump en su momento. El Consejo de Imanes de Michigan, la burla de Trump al usar alabado sea Alá, mientras amenaza con el infierno. Han incendiado a sus propios votantes musulmanes del 2024. Está quemando sus naves políticas a cambio de una retórica de cruzada. El Dios quiere que la gente esté bien atendida. Esta frase de Trump es la justificación más ambigua de la historia. Según él, los iraníes le ruegan que los bombardee. Es la deshumanización total del adversario, ¿no? Presentar la destrucción de infraestructura civil como un acto de actividad divina. Y nosotros que pensamos que ya lo habíamos visto todo, ¿eh? Parece que Trump nos tiene preparado muchas más sorpresas. Cada día que pasa es algo más controversial, ¿verdad? Así pues, amigos de Que Hablan Geo, llegamos al punto más oscuro de la retórica de Washington. Hoy el Washington Post nos confirma que Trump ha decidido que esta guerra no es por el petróleo ni por el tungsteno, sino por orden de Dios. Escuche bien, porque esto es peligroso. El secretario de Defensa ha comparado el rescate del piloto con la resurrección de Jesucristo. Dice que fue un milagro de Pascua. Pero ¿qué clase de milagro cuesta 11 aviones y miles de vidas? El Papa León ya le ha respondido desde el Vaticano. Dios no escucha a los que hacen la guerra. Y Trump dice que los iraníes le piden que los bombardeen, que Dios quiere que la gente sea cuidada. Sea cuidada con bombardeos, sin luz, sin agua, sin infraestructura básica, mediante ataques a centrales eléctricas. Es el lenguaje de las cruzadas en pleno siglo XXI, ¿verdad? Están usando la fe como un escudo para no dar explicaciones sobre por qué la guerra está estancada y por qué España les ha dado la espalda. Digo, solo digo. ¿Es una guerra por la libertad o es el orgullo de un hombre que se cree elegido para burlarlo todo antes de que el reloj marque las 8 de la noche? Así, amigos, de que hay que estar atentos porque cuando la política se disfraza de religión, la razón se retira y solo queda el fuego. Y bueno, pasemos al artículo de The Hill, escrito nada más y nada menos que por Harlan Ullman, el padre de la doctrina Shock and Awe, conmoción y pavor. El análisis para este martes de 7 de abril llega a su punto de madurez, yo diría, estratégica. Es una ironía histórica deliciosa. El hombre que diseñó la estrategia para aplastar ejército en horas, ahora le advierte a Trump que está perdiendo la guerra. No porque no tenga bombas, sino porque no entiende la métrica de la victoria de Irán. Así pues que entremos a este análisis, llamémosle la métrica del fracaso, cuando ganar batallas no significa ganar la guerra. Fuente, The Hill, escrito por Harlan Ullman. Situación, quinta semana de guerra, ultimátum de las 20 horas. El concepto geopolítico, ganar
sin perder. ¿Sí? El concepto clave es la asimetría de objetivos. Mientras Trump mide el éxito en puentes destruidos y centrales eléctricas apagadas, Teherán mide su éxito en el precio de galón de gasolina en Florida y el colapso del Nasdaq en Nueva York. La razón de Estado de Irán es simple: resistir. Si al final del día el régimen sigue en pie y la economía estadounidense sangra, Irán ha ganado. Como dice Ullman, en esta versión moderna de David contra Goliat, David gana simplemente por no dejarse noquear. La trampa del gigante. Ese fantasma de Saigón y Kabul. Ullman lanza un dardo directo al corazón del Pentágono. La lección: en Vietnam y Afganistán, Estados Unidos ganó cada batalla táctica, pero perdió la guerra política. La realidad actual: Trump cree que bombardear hasta la edad de piedra obligará a la rendición, pero la historia demuestra que las sociedades bajo bombardeo extremo suelen cohesionarse más contra el agresor exterior. Irán no necesita hundir un portaaviones, solo necesita que el ciudadano estadounidense se canse de pagar $7 por galón de gasolina. Es el error del cálculo nuclear. Ullman expone la gran mentira de la administración. El hecho: si en junio de 2025, ese Midnight Hammer, martillo de la noche, martillo de medianoche, perdón, supuestamente ya había destruido la capacidad nuclear de Irán, ¿se acuerdan? Eso fue lo que nos vendieron. En ese maravilloso, precioso y lindo bombardeo que Trump mencionó. Ahora, ¿por qué Trump sigue usando la amenaza nuclear como excusa para la guerra de hoy? La conclusión: la justificación de la guerra es tan falsa como las armas de destrucción masiva de Irak en el 2003. Es una guerra en busca de una razón, y eso es lo que garantiza la derrota estratégica a largo plazo. En el frente económico, la verdadera arma de Irán: Irán ha entendido que el centro de gravedad de Estados Unidos no es el Pentágono, sino Wall Street. BlackRock y compañía, ¿no? La estrategia: al mantener cerrado el estrecho de Hormuz o simplemente amenazar con hacerlo de forma intermitente, Irán destabiliza los mercados globales. Trump puede destruir cada avión iraní, pero si el Dow Jones cae 2,000 puntos en una mañana por el miedo al petróleo, la presión interna sobre la Casa Blanca será insoportable, y de hecho ya es insoportable. Así pues, amigos de Que Habla Geo, escuchen la advertencia del hombre que inventó la doctrina de conmoción y pavor, Harlan Ullman. Él lo dice claro: Trump está cayendo en la misma trampa que Vietnam y Afganistán. ¿De qué sirve destruir puentes en Teherán si el precio de la gasolina en Texas está destruyendo el bolsillo de los estadounidenses? Y es que Trump celebra victorias militares, pero Irán está ganando la guerra económica. Teherán no necesita hundir la flota de Estados Unidos, solo necesita seguir en pie mañana por la mañana cuando venza el ultimátum. Ullman advierte que la justificación de esta guerra es tan hueca como la de Irak. Dijeron que Irán era una amenaza nuclear inminente, ¿no? Pero ahora resulta que ya destruyeron esa capacidad hace un año. Entonces, ¿por qué siguen bombardeando? La razón de Estado de Irán es aguantar. La razón de Trump es de un final de película de Hollywood que no llega. Cada vez que escriben un guión, se les apagan las cámaras. Así que estar atentos, porque cuando el fuerte no puede aplastar al débil, el tiempo se convierte en el arma más letal del enemigo. Y el tiempo de Trump se agota hoy a las 8 de la noche. Ahora, con este reporte de NetEase, yo creo que cerramos el círculo de la razón de Estado para este martes. Porque mientras Trump amenaza con el botón nuclear en Irán, Pekín observa con una sonrisa gélida, sabiendo que el gigante estadounidense tiene pies de barro industriales.
Amigos, este artículo no es solo opinión. Cita un informe del propio Congreso de Estados Unidos que admite una realidad brutal. Washington no puede sostener una guerra de alta intensidad por más de 30 días. Sí. El gigante con pies de barro, la verdad industrial detrás del ruido. Fuente NetEase, diario chino. La situación, colapso de la cadena de suministro de defensa de Estados Unidos. Aquí entramos a un nuevo concepto geopolítico, la trampa del antimonio. El concepto clave es la dependencia suicida. ¿Sí? El complejo militar industrial de Estados Unidos es disfuncional porque depende de su principal adversario para fabricar sus propias armas. Inaudito, ¿no? Contradictorio. China controla el 75% de la producción mundial de antimonio, esencial para municiones y misiles. Así que la razón de Estado de Pekín es clara. No necesitan disparar un solo misil hipersónico si simplemente dejan de enviar los minerales que Estados Unidos necesita para fabricar los suyos. Es el mes de la verdad. El consumo contra la producción. Las cifras que presenta el bloguero chino son una bofetada de realidad logística. La comparación, Estados Unidos produce 30,000 proyectiles de 155 milímetros al mes. En Ucrania se consumen 10,000 al día. La conclusión es un conflicto directo con China. Las reservas de Estados Unidos se agotarían en 3 semanas. No es una derrota militar en el campo, es una muerte por inacción logística. La crisis naval y el factor tipo 0,55, mientras la Armada de Estados Unidos sufre su peor crisis en 25 años y mendiga reparaciones en Japón e India, China está produciendo destructores tipo 0,55 que superan a los Arleigh-Burke. El alcance, los misiles YJ-21 y el Dongfeng 17 han creado una zona de exclusión de 2,500 kilómetros. Los portaaviones estadounidenses, el orgullo de Trump, hoy son blancos flotantes que deben retroceder a la segunda cadena de islas para sobrevivir. Es que si Irán los puso a una distancia de 1,000 kilómetros, China los pone a una distancia de 2,500 kilómetros. Así que el miedo a la guerra. Como negocio, China Lee perfectamente, pues le hace el juego interno de Washington. El informe del Congreso de 114 páginas no busca solo advertir, sino justificar más presupuesto. Esa es la realidad. Pero exponen los factores realísticos, ¿no? La paradoja, Estados Unidos necesita a China para reconstruir su industria de defensa, pero usa a China como un enemigo para pedir dinero. Es un círculo vicioso que Pekín aprovecha para seguir cerrando la brecha tecnológica, especialmente en guerra electrónica y misiles hipersónicos, donde Estados Unidos sigue en fase de pruebas. Sí, pues amigos de que hablan Geo, terminamos con la perspectiva de China. Y es para quedarse helado, ¿verdad? Mientras Trump grita en Truth Social y amenaza con la edad de piedra, Pekín ha leído el informe del propio Congreso de Estados Unidos. Es una guerra real contra China. Washington solo aguanta un mes. ¿Por qué? Porque el complejo militar de Estados Unidos es un cascarón vacío. Dependen de China para el antimonio de sus balas y de Rusia para sus suministros de defensa. Es que si Rusia se pusiera en sincronía con China, tú le paras los minerales raros a Estados Unidos y nosotros le paramos el uranio, el mundo cambiaría. Pero aquí es donde yo les lanzo esa interrogativa. ¿A qué juego está jugando el Kremlin? Solo pregunto. Así pues que producen en un mes lo que se gasta en 3 días de combate real en Ucrania. Su industria naval está en ruinas y sus marineros están desertando o bajo un estrés insoportable
tapando inodoros o quemando la lavandería en los portaaviones, ¿no? China lo sabe. Saben que sus misiles Dongfeng 17 pueden hundir portaaviones antes de que estos vean la costa. Por eso Trump está desesperado con Irán. Necesita una victoria rápido, una película de Hollywood, porque sabe que en un escenario de verdad contra una potencia industrial, y ojo, que Irán es una potencia industrial, no del calibre de Rusia o el calibre de China, pero es una potencia industrial. El tiempo es el peor enemigo de Estados Unidos. Así pues, amigos de que habla Geo, estar atentos, velad, porque el imperio que amenaza con armas nucleares es el mismo que no puede fabricar suficientes proyectiles de artillería. La hegemonía se está desmoronando desde las fábricas, no solo desde los campos de batalla. Mañana veremos si el orgullo de Washington, o esta noche veremos si el orgullo de Washington choca contra la pared de la realidad. Y con esto finalizamos este corto análisis del día de 7 de abril de 2026, día martes. Más de que hablan pronto. Tenemos más puntos que están saliendo, surgiendo que analizar. Y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.